¿Sí? Bueno, estos parciales son un poquito largos, agradezco mucho que están aquí. Siempre me toca la prepa luego del fármaco, siempre me pasa luego de eso. Bueno, de verdad agradezco mucho que estamos útiles para estar acá. Sé que ese tiempo es un poco complicado con los horarios, pero lo que te puedo asegurar es que cumple ahora. Entonces, nos vamos a continuar. Ok, vamos a comenzar con la prepa de trastornos circulatorios. Los temas de patología son muy lindos porque son temas a los que se les consigue muy fácil el sentido. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar es que ustedes entiendan qué es lo que está ocurriendo para que puedan entender los términos y luego examinar. Recordando un poquito, si vamos a hablar del sistema circulatorio, tenemos que recordar que existe circulación mayor, circulación menor. Circulación mayor es la que se encarga de llevar la sangre oxigenada, la circulación hacia los tejidos, y luego ahí ocurre el intercambio gaseoso para llevar sangre oxigenada de nuevo al corazón. Y la circulación menor que va a partir del corazón derecho para luego pasar a los pulmones y luego oxigenar la sangre y volver al corazón. Eso es importante porque, sobre todo cuando veamos la parte de trombosis y embolia, tenemos que recordar esto para saber más o menos para dónde empezamos un poco, con los trombos. Ok, también tenemos que recordar que son las fuerzas estables porque nosotros vamos a hablar de presiones. Entonces, esto nosotros hablamos de termodinámica, bueno, no de termodinámica, pero presiones y volúmenes, tema que se maneja en termodinámica, pero en biofísica también, fisiología. Las fuerzas estáticas van a manejar dos que son muy importantes, que es la presión hidrostática y la presión hidrostática. Cuando hablamos de presión hidrostática, sabemos que es la presión que genera el agua por unidad de superficie. Entonces, es la presión que el agua está generando en las paredes del vaso. Eso va a hacer que si aumenta la presión, tienda, como va a haber mayor presión en la parte interna y tenemos una pared que es permeable para el agua, va a tender el agua a salir hacia el intersticio. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, si hay un cúmulo de agua en el intersticio, lo llamamos edema. Muy bien. Luego tenemos también la presión poliosmótica. ¿Cuál es la presión poliosmótica? Es la que se genera por la presión de las partículas o los solutos que estén disueltos en el solvente. Pero en este caso hablamos de las proteínas. La más importante es una. Sin embargo, también tenemos fibrináculo y de las globulinas. Entonces, aquí recordamos un poquito de química. Tendríamos un compuesto A con N partículas de soluto y un compuesto B con 3N partículas de soluto. Es decir, el compuesto B está más, tiene más soluto, ¿sí? Está sobre soluto. Recordamos que si hay una membrana que es permeable, para donde hay menos soluto, para donde hay más soluto. Para donde hay más soluto, exacto. Entonces, sí, en plasma baja la presión poliosmótica, es decir, baja la cantidad de albúmina, baja la fibrina, baja la globulina, que va a pasar que hay menos soluciones en la sangre y que va a pasar con la agua, se queda en la sangre o se va a pasar. Se sale. Y el que me lleva otra vez en el agua del intersticio, que es edema. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos dos causas principales de edema. Logramos añadir otras tres. Pero así vamos a ir buscándole sentido a por qué se tiene el edema y qué es lo que vamos a conseguir. Cuando hablamos de trastornos circulatorios, vamos a dividirlo en trastornos de la hemodinámica y trastornos de la hemostasia. Los trastornos de la hemodinámica es el que compartimento estados nasales y trastornos de la hemostasia. Recordemos que la hemostasia es ese proceso que lleva a que la sangre se mantenga en un estado fluido o que se realice el tapón o la hemostasia y hemostasia secundaria para evitar la extravasación de sangre. ¿Sí? Entonces, allí vamos a tener trombosis, embolia e infarto. Vamos a comenzar con los de hemodinámica, de acúmulo de agua en el intersticio o aumento patológico de líquido en el espacio intersticial. Las dos primeras que entendemos que es un aumento de la presión hidrostática de capilar, más agua y más presión por unidad de aire y por unidad de superficie y sal. Presión periodónica, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Obstrucción linfática, recordemos que el sistema linfático va a ayudar a recoger el extra de líquido y los desechos para, además, el líquido llevarlo otra vez a la circulación sistémica. Si hay una obstrucción en la vía capilar o una obstrucción en el vaso linfático, va a ocurrir como que se tapa un drenaje. Al tapar un drenaje, entonces se va a poner el agua porque aumenta con él la presión hidrostática capilar. ¿Sí? Retención de sodio, ¿qué pasa con el sodio? El sodio es un ion, específicamente un cation. Él va a estar hidratado. Donde
Muy bien. Entonces, dependiendo de los líquidos que salen, esta pregunta siempre es parcial. Puede ser trasudado o exudado. Trasudado. En el trasudado generalmente se puede producir por un trastorno hemodinámico. Es decir, que principalmente aumenta la presión hidrostática. Eso va a hacer que al aumentar la presión hidrostática lo que va a salir es agua principalmente y electrolitos. Pero no sale tanta proteína, no salen células tampoco, y por ende la densidad que vamos a ver es de 2, es decir, la que tiene menor densidad. Sí, porque es agua y electrolitos, básicamente. Las preguntas que suele colocar la doctora Dilaca es la densidad del trasudado, la densidad del exudado, y qué contiene el trasudado y qué contiene el exudado. Esta por ser agua, principalmente, y el electrolito se tiñe poco con la posibilidad de hacerlo. No sé si ustedes allá me escuchan, ¿sí? Oh. Ahora, el exudado. ¿Qué pasa en el exudado? Puede ser por un aumento de la permeabilidad capilar. Si aumenta la permeabilidad capilar, evidentemente va a salir agua, pero también pueden salir proteínas porque va a haber mayor espacio. Pueden salir proteínas, dendritos celulares, contactos celulares y las células sanguíneas. Por lo tanto, hay mayor componente allí y lo que va a hacer que la densidad esté aumentada. Por lo tanto, densidad de microbiota. Recuerden eso. El contenido, la densidad, es la sensibilidad más cuando se la porque no es solamente agua y ya sabemos que se produce por aumentar la permeabilidad capilar. Ok, según su localización nosotros podemos dividir el edema en localizado y generalizado. Esto también lo vemos cuando caracterizamos el edema en hemorragia. Localizado, le podemos dar el nombre, edema glótico, hereditario, cerebral, hidrotórax, o hidroperical. Generalizado, podemos tener el caso de anasarca. En la anasarca es un acúmulo de agua en un espacio superficial, pero generalizado, ¿sí? En el lugar. Y va a estar sobre todo en la zona de declive. Y aquí estamos viendo cómo se va a ver muy aumentado, hay un aumento de tamaño importante en el área del cuerpo. Esa es la Ok, entonces, ¿qué ocurre en la falla cardíaca, en la malnutrición, la disminución de síntesis hepática y el síndrome nefrótico? En la falla cardíaca vamos a ver hacia acá, hacia la izquierda, tenemos que ok, ¿qué va a pasar? Si hay fallo en el funcionamiento de la bomba, vamos a ver que va a haber retención de agua por el cuerpo o de sangre y de plasma por el espacio venoso, ¿verdad? Eso va a hacer que aumente la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática, ya sabemos que es. Luego vamos a tener, si disminuye en falla cardíaca, también disminuye el flujo sanguíneo renal. Tienes que apretar la duda. Ok, disminuye el flujo sanguíneo renal. Esto va a hacer que aumente el sistema renal de cristalina. Al aumentar este sistema, vamos a tener la descompresión de sodio. ¿Y qué pasa con el sodio? El sodio va a hacer que aumente el volumen plasmático, ¿sí? Y al aumentar esto, de nuevo, las cosas que vamos a tener. Y en estos casos, vamos a ver que está disminuyendo la cantidad de plasma de algo en el sangre. Al disminuir la cantidad de algo en el plasma, disminuye la presión osmótica y por lo tanto no queda. Entonces, cuando ustedes están en semiología, porque esta clase no sirve simplemente para la patología, cuando están en semiología, ya ustedes saben cómo es, ¿verdad? Y le van a decir a la otra ok, las consecuencias de evidentemente, si tenemos aumento de volumen, y si tenemos aumento de volumen, se va a pedir también la cicatrización y puede llevar incluso la muerte. Depende también de dónde esté. Un edema perioritario me va a llevar a la muerte. Un edema cerebral me va a llevar a la muerte. Entonces tenemos que estar muy pendientes de todo. Ok, en las láminas de Miller tenemos, en este lado vamos a tener unas vellosidades intestinales, no son 100% normales, pero lo que me interesa aquí es la forma, la densidad celular y el tamaño. De este lado vamos a ver uno que tiene aumento de volumen, vemos densidad celular disminuida, porque estamos hablando de proteína, ¿verdad? Aquí como hay aumento de la densidad celular está disminuida y el tamaño por lo humano. Esto estamos viendo que es claro que lo que hubo fue un aumento de volumen y por lo tanto nuestro diagnóstico aquí sería edema o sería aquí.
un proceso activo, como este es un proceso pasivo, este está en la parte venosa, este está en la parte arterial. La hiperemia se origina porque aumenta el flujo de entrada y la congestión se origina porque disminuye el flujo de salida. En hiperemia, esto no tanto a la autora le gusta más en todo primero. Esto no es más por el extra, pero le gusta más en todo primero. Hiperemia aumenta la temperatura, congestión la disminuye y en cuanto a la coloración, la hiperemia va a tender a producir eritema y la congestión se va. Ejemplo de hiperemia en una congestión, en una inflamación y ejemplo de congestión en un crucemeros. Ok, en esta pieza nosotros tenemos un separado normal que ya estamos tocando, que presenta fisuras ensanchadas, fisuras apretadas y vasos de tomelito de fertilidad, pero completamente por todo eso que está así como moradito, en el 100% de la pieza. Estas piezas son muy sencillas. Esto sería cerebro con medalla hiperemia en nuestra mano. Todos los cerebros que ven lo vamos a colocar y lo vamos a escribir, ¿sí? Porque todos los cerebros que ven lo vamos a tener adentro. Entonces, igual ahorita vamos a ver un caso de hemorragia en los que yo no les coloqué el diagnóstico de edema, pero vamos a ver que igual lo tiene. Entonces, tienen que ser conscientes que en la parte de macro no pierdan tiempo por no colocar eso porque tienen edema. Ahora en apéndice cecal estamos viendo acá un vaso. Si se dan cuenta, el vaso en la pared está formada simplemente por una capita de endotelo y membrana basal. No vamos a distinguir si se trata de arteriales, de arteriales o venas. Aquí solamente vamos a colocar un diagnóstico y hiperemia. Si quieren ser más específicos, bueno, capilares, la celulosa, la apéndice cecal con hiperemia. Pero lo importante es que se diga hiperemia, ¿sí? ¿Vale? Ok, ahora vamos con hemorragia. En la hemorragia existe extravasación de sangre fuera de los vasos sanguíneos. Aquí también vamos a ver que la gravedad va a depender de dónde se originó, cuánta sangre se perdió y la velocidad de la extravasación de la sangre. Entonces vamos a estar pendientes de dónde se origina, qué la produce, a dónde va a parar la sangre y si se queda en una cavidad o va hacia el exterior y cómo se repercute en el paciente. Las causas de la hemorragia: traumatismo. Hubo un evento traumático, una lesión de los vasos, extravasación de sangre. Es muy sencillo. Aumenta la permeabilidad vascular, por ejemplo, en los casos de pacientes con dengue, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta ese espacio que existe entre las células endoteliales que puede salir sangre en los pacientes que tienen dengue. Y trastornos en la coagulación, que, por ejemplo, pacientes con hemofilia se ven un poquito y salen un poquito. ¿Por qué? Porque no hay ese proceso de hemostasia que permita que se mantenga, o sea, el coágulo para mantener la lesión. Bueno, lo podemos clasificar según el vaso afectado, si es arterial, venoso o capilar. Esto tampoco va para el práctico. O sea, ustedes no van a colocar una pero para que lo sepan, sobre todo en incendios, también lo pueden ver las características del sangrado, si es como rítmico, si la sangre es cromoproteinante, entonces vamos a decir, bueno, si es rojo brillante. Si es venoso, va a ser un sangrado continuo y va a ser más oscuro, ¿sí? Y capilar va a ser chiquitito. Según el volumen, pueden ser pequeños, dependiendo de dónde vaya a parar la sangre, pueden ser hemotórax, hemopericardia, hemopericardia, hemopericardia. Esto también sirve más que todo para sangre, la arteria pero igual se lo cambian para sangre y se lo cambian para patología. Y tenemos también clínicos que tienen contacto con su sangre. Epistaxia, sangre. Hematomesis, melena, retroradio, sangre hematomesis, va a ser ruido con sangre, melena va a ser heces con sangre, pero es una sangre negra, con mal olor, porque lo que indica es sangrado en tracto digestivo superior. También podemos tener retroradia,
hay cierta confusión, o ellos saben que puede haber cierta confusión, que dicen, se van a ir hacia la cápsula, se van a ir, ¿sí? Entonces, una vez se preocupa mucho, pero la verdad es que ok, entonces aquí estamos viendo en hígado, estamos viendo la cápsula de iliso, y por debajo vemos la cortecita que está acá. Si a mi compañero me está viendo así, por lo tanto es hemorragia hepática circulación. Y en ovario, esto era lo que les quería mostrar. Los macrófagos tienen la consideración, tenemos que considerar. En este caso sabemos que hubo una hemorragia, pero que fue hace tiempo porque ya llegaron los macrófagos y fagocitaron todo su contenido. Ok. Entonces, ya con eso terminamos los trastornos de la hemodinámica. Ahora vamos a los trastornos de la hemodinámica. Cuando ocurre una hemorragia o cuando ocurre una lesión, ¿qué tiene que pasar? Que comienza el mecanismo de hemostasia a formar primero va a ser la activación y la agregación de plaquetas, ¿sí? Y se forma el canal de la plaqueta. Y luego se va a activar toda la cascada de coagulación para que se forme la fibrina y quede un coágulo formado que va a evitar que siga la inflamación de sangre. ¿Qué pasa en la trombosis? Que se forma todo eso pero sin lesión. Entonces, la formación de coágulos dentro del sistema vascular íntegro que entra en el canal de corazón. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar una hemorragia de trombosis o de trombo? Porque aquí va a haber fibrina. En nosotros no tenemos fibrina. En cuanto a la fisiopatología, vamos a recordar que existe la diada de Virchow. En esta diada de Virchow tomamos 4 elementos importantes que van a deben estar en equilibrio y cuando ocurre algunos de ellos, ocurre la trombosis. Y por coagulabilidad, por ejemplo, en pacientes embarazadas, pacientes oncológicos, ellos tienen un estado de hipercoagulabilidad. Tenemos lesiones endoteliovascular vascular, por ejemplo, un paciente que tenga una plaqueta arteriosa. Esa lesión en el endotelio vascular va a ser un espacio para que las plaquetas empiecen a activar y agregar. Entonces se agrega en esa lesión y luego comienza todo la formación del tronco. Alteración en el flujo sanguíneo. Recordemos que en el flujo sanguíneo por los vasos vamos a tener ese paso que puede ser el flujo laminar, sí, para que pase por decirlo así, se desplace. ¿Qué pasa cuando hay alteración en el flujo sanguíneo o hay una lesión en el endotelio vascular? Que ese flujo deja de ser laminar y pasa a ser turbulento, ¿sí? Entonces, esas plaquetas pueden chocar entre ellas o con el endotelio y empezar a formar también los troncos. Dependiendo del sitio, podemos ver si están en la superficie de la válvula, que tenemos llamados del paciente. Podemos tener en la parte del corazón, en las paredes, los llamados murales, y dependiendo de si ocupan todo el calibre del vaso o solamente lo obstruyen parcialmente, pueden ser trombo parcialmente oclusivo o trombo oclusivo. La evolución de un trombo va a ser la siguiente. Puede que se haya formado chiquitito y se resuelve. Por el uso de celular, del sistema inmunológico, se resuelve. Puede que se embolice. Entonces, ¿qué pasa cuando se embolice? Está el trombo y una parte de ese trombo se rompe y llega a otro sitio del sistema circulatorio. ¿Sí? Entonces va a otro vaso que tiene un calibre menor y lo obstruye. Entonces, por ejemplo, se organiza, es decir, pasa a ser tejido conectivo. O se regionaliza, un trombo grande y un trombo y se regionaliza. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una paciente de 36 años que tuvo un viaje de 12 horas hace 2 semanas. Tiene trayectos vasculares visibles y palpables en miembros inferiores y empezó a notar que hace unas semanas se estaba quemando miembro inferior derecho. Y hoy ingresa
porque presentó disnea y dolor de brazo. ¿Qué creen ustedes que pasó allí? ¿Perdón? Ajá, la otra viene siendo. Exacto. Entonces, esa paciente, habíamos dicho que estuvo en un viaje de 12 horas, ¿no? Hubo, igual que pero como todo, son más que todo si es un viaje así, vamos a pensarlo del paciente mayor. Pero quizás este paciente está en la pérdida y no está muy positivo. Pero hubo un momento de éxtasis, ¿sí? En esos pasos tenía varices además. Entonces se formó un trombo en miembro inferior, en las venas
Entonces, ocurrió, se formó el trombo fue a otro vaso de menor calibre y puede llegar a ocurrir un infarto. ¿Qué pasa en los infartos? Es una área de intoxicación química y ocurre porque hay oclusión del tubo arterial o el veno continuo. Para que ustedes vean el diagnóstico de infarto, tienen que ver el nombre. En la evolución vamos a ver que existe la necrosis del tejido. Eso va a hacer que exista por un mecanismo de inflamación, lleguen las células del sistema inmunológico para producir la fagocitosis, esto va a ser por la tejidos macrófagos, y luego hay que empezar a resolver eso que se fagocitó. Y los problemas entonces van a empezar a producir tejido conectivo. La especificación va a depender de la irrigación del tejido. Tenemos infarto pálido, en el caso de los órganos de irrigación única, e infarto hemorrágico en el caso de órganos de irrigación como ejemplo. El significado clínico va a depender del tipo de irrigación, de la vulnerabilidad que tiene la hipoxia, como lo vimos también en el ejemplo. La velocidad con la que se desarrolla la evolución. Esto es importante porque podemos tener un paciente de 26 años, un paciente de 80 años, paciente hipertenso, que de 26 aparentemente sano. A los dos tuvieron un evento muy fuerte en miocardio, pero quien se nos va a complicar más va a ser el pulmón. Porque ¿qué pasa con el paciente anciano? El paciente anciano ya les había dicho que hay hipertenso de la edad. Eso hace que genere circulación colateral. Entonces, se puede ocurrir una falta de la arteria, pero ya tenía circulación colateral. Entonces, va a haber mayor gravedad en ese paciente joven que aparentemente sano, no tenía ninguna circulación colateral y por lo tanto, el evento no iba a ser.